Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Esta es nuestra clase número 7. Esta es la clase número 7 del octavo básico. Y esta semana vamos a trabajar con multiplicación y división de números racionales. ¿Ya? Vamos a recordar que estamos trabajando con números racionales y los números racionales son todos los números que se pueden escribir o se pueden expresar como una fracción. ¿Ya? Entonces, el objetivo va a ser multiplicar y dividir números racionales. Ya lo vamos a escribir en nuestro cuaderno, en el cuaderno de la asignatura. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos recordar? Lo que necesitamos recordar es transformación de fracción a número decimal. ¿Ya? Cómo escribimos una fracción o cómo tomamos una fracción y la expresamos como un número decimal. Eso primero. Y para esta clase en especial, y muy importante, cómo transformar o cómo expresar un número decimal a fracción. Y tenemos distintos tipos de números decimales, ¿cierto? Tenemos números decimales finitos, números infinitos periódicos y números infinitos semiperiódicos. Los números decimales que tenemos, ¿ya? Pero ustedes ya los conocen porque en las clases pasadas los hemos trabajado. Así que es importante que antes de hacer esta clase puedan realizar las clases anteriores, así no quedan perdidos con los contenidos. Ya, ¿cómo debemos multiplicar y dividir números racionales? Esta presentación ustedes la tienen en la plataforma, ¿ya? Así que la pueden descargar ahí también y si no, guiarse con los videos. Sí, pero de todas maneras los documentos están todos en la plataforma y los videos los mando al grupo de WhatsApp. Ya, ¿cómo debo multiplicar y dividir números racionales? Bueno, vamos a primero tener que tomar en cuenta algunos recursos anteriores, ¿ya? Por ejemplo, las reglas de signos, de multiplicación de signos, ¿ya? Cuando trabajábamos con números enteros teníamos números positivos y negativos y al multiplicarlos teníamos una regla de signos, ¿cierto? Eso lo tenemos que recordar. Ahora, también tenemos que recordar la regla de signos de la división, ¿sí? Entonces, lo que tenemos son, por ejemplo, la multiplicación de dos números positivos o dos números negativos da como resultado un número positivo, ¿cierto? Pero si tenemos dos números que se están multiplicando y tienen signo distinto, el resultado va a ser negativo. Eso también lo tenemos que recordar, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar. Ahora, dice, para resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones y números decimales, puedes expresar los términos involucrados como una fracción o número decimal y luego resolver la operación correspondiente. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si tenemos en un ejercicio o en una situación números decimales y fracciones involucradas, tenemos que expresar todas como fracciones o todas como números decimales. ¿Ya? En este caso vamos a escribir todas como fracciones porque es útil de esa forma. ¿Ya? Entonces eso, si tenemos un ejercicio donde tenemos números decimales, fracciones, etcétera, los vamos a llevar todos a fracción. Ya vamos a ver en los ejemplos. Entonces, vamos a lo de esta clase. El multiplicación. ¿Sí? Multiplicación. Multiplicación en Q. Recuerden que la letra Q era el símbolo que utilizábamos para los números racionales, que son las fracciones. ¿Ok? Acá tenemos una ayudita. Ya, si nosotros multiplicamos dos fracciones, porque las fracciones son números racionales, ¿cierto? Cualquier número que se puede expresar como fracción es un número racional. Entonces, cuando multiplicamos fracciones, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por el numerador para obtener el nuevo numerador y el denominador por el denominador para obtener el nuevo denominador. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, 5 medios por 4 tercios. ¿Sí? Ahí tenemos dos fracciones, 5 medios, 4 tercios, y estas dos fracciones se están multiplicando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos numeradores 5 por 4 y denominadores 2 por 3. 5 por 4 es 20 y 2 por 3 es 6. ¿Sí? Pero antes de hacer la multiplicación, acá vamos a simplificar un poquito. El 4 lo vamos a dividir, vamos a simplificar 4 y 2 por 2. ¿Ya? 4 dividido en 2 es 2, 2 dividido en 2 es 1. Por lo tanto, sería la multiplicación 5 por 2, 10, y 2 por 3, o sea, 1 por 3, 3. Y el resultado sería 10
tercios, ¿sí? Esta es una forma de hacerlo. Ahora, entonces, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Esto de simplificar lo pueden hacer antes de multiplicar o después de haber multiplicado cuando ya tienen la fracción como resultado, ¿sí? Como a ustedes más les acomode. Ahora, la división es un paso más que la multiplicación. Acá tenemos una división, 5 sextos dividido en 7 octavos. Tenemos una división, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La división en los números racionales está definida como la multiplicación del dividendo por el inverso el inverso multiplicativo del divisor. ¿Ya? Esto es un poquito enredado, es la formalidad de entender la división de números racionales. Pero en palabras sencillas, ¿qué significa? Que si yo estoy dividiendo dos fracciones, el divisor, ¿sí? El divisor, la fracción que es divisor, la voy a invertir, la voy a dar vuelta. Entonces el denominador va a ser el numerador y el numerador va a ser el denominador. De 7 octavos pasa a 8 séptimos. ¿Sí? Y ya no divido, sino que multiplico. Y ahí está la definición de la división. La división es la multiplicación del dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Entonces, una vez que tenemos el inverso multiplicativo del divisor, lo que hacemos es multiplicar. Multiplicar como lo aprendimos recién en la diapositiva pasada. Numerador por numerador, denominador por denominador. Ya, acá tenemos 5 por 8 y 6 por 7. En este ejercicio también sucede que vamos a simplificar antes. Entonces, vamos a simplificar 8 y 6. ¿Sí? Vamos a dividir 8 y 6 por 2. Acá lo que vamos a hacer es tomar estos factores como que fueran un numerador y un denominador y de la misma fracción. Por eso podemos simplificar esos dos números sin tomar en cuenta esos otros dos. ¿Ya? 8 dividido en 2 es 4, 6 dividido en 2 es 3, 5 por 4 es 20 y 3 por 7 es 21. ¿Ya? Esta ayudita de acá al lado nos sintetiza un poco lo que estamos haciendo. Si nosotros multiplicamos dos fracciones, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, ¿ya? Y así obtenemos la fracción que es el resultado. Si nosotros dividimos fracciones, lo que hacemos es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador por el numerador. Y así obtenemos el resultado n por q, m por p. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes más adelante tal vez lo van a conocer como multiplicar derecho y multiplicar cruzado. ¿Ya? Esto se refiere a que cuando hay una multiplicación, multiplicamos derecho, numerador por numerador, denominador por denominador. Pero cuando hay una división, multiplicamos cruzado, numerador por denominador, denominador por numerador. ¿Ya? Acá viene el tema del inverso multiplicativo para que lo podamos entender. Dice, en palabras simples, si tengo la fracción 3/4, su inverso multiplicativo será la misma fracción, pero invertida. Invertir el orden del numerador y del denominador, de 3/4 a 4/3. Ahora, ¿pero qué sucede si el número es un número entero? Porque recordemos que los números enteros también son números racionales. Porque los números racionales son todos los que se pueden expresar como fracción. ¿Sí? El número negativo 13 también es un número racional, además de ser un número entero. Entonces, si tenemos un número entero, podemos expresar el número como fracción con denominador 1. ¿Sí? En este caso quedaría como negativo 13 con un 1 en el denominador. Negativo 13 con un 1 en el denominador, el 13 arriba, el 1 abajo. Dice, luego su inverso multiplicativo será invertir el orden del numerador y el denominador, igual que antes. 13 dividido en 1 o 13 con 1 abajo, ahora sería un treceavo. 1 arriba, 3 abajo. El signo se mantiene, ¿sí? Es negativo 13, negativo un treceavo. Vamos a ver si en la siguiente clase les explico un poquito la formalidad de esto del inverso multiplicativo para que lo sepan más que nada, ¿ya? Porque es importante también saber eso en matemática en sí, en matemática formal. Ya estamos tratando de hacerlo más sencillo porque en este sistema online tenemos que tratar de explicarlo de la forma más fácil.
Bueno, esta multiplicación de fracciones nosotros la podemos entender de la siguiente manera. Ya, por ejemplo, en la recta numérica, lo que nosotros podríamos tener, miren, una multiplicación 7 por negativo un cuarto. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a multiplicar la fracción negativo un cuarto por 7, o vamos a tener negativo un cuarto 7 veces. ¿Sí? Ubicamos negativo un cuarto en la recta numérica, ¿cierto? Ahí. Y empezamos a multiplicar negativo un cuarto, o dice sumar negativo un cuarto 7 veces, ¿sí? 7 veces negativo un cuarto. Entonces, si estamos acá negativo un cuarto, vamos saltando 7 veces negativo un cuarto, y lo que vamos a tener como resultado es negativo un entero 3 cuartos, que sería el resultado de la multiplicación. Si nos damos cuenta, 7 por 1 es 7, y 7 cuartos se puede expresar como un entero 3 cuartos. ¿Ya? Ahora, acá vienen los ejemplos. Algunos ejemplos de multiplicación. Por ejemplo, acá vamos a hacer una pequeña corrección. Denme un segundo porque parece que se sobrepuso una imagen acá. Ya voy a tener que cambiar eso en la plataforma. Ahí. Dice, el ejercicio A dice negativo 3 quintos por 7 novenos. Vamos a ver los signos primero. Negativo, tenemos una fracción negativa y una fracción positiva. Negativo por positivo es negativo. Y multiplicamos 3 por 7, 5 por 9. 3 por 7 es 21, 5 por 9 es 45. Y 21 45avos podemos simplificar por 3. Y nos queda 7 quinceavos. Esa simplificación por 3 la hicimos ahora al final, pero la podemos hacer acá. 3 y 9, simplificar 3 y 9. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de multiplicación. Ahora tenemos un número entero, negativo 4 por 3 quintos. ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a que, como acá ya no tengo dos fracciones, acá tengo una fracción y un número entero, tengo que expresar ese número entero como una fracción, negativo 4 con un 1 abajo. ¿Ya? Y ahora que lo tengo como fracción, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Antes determino qué signo va a llevar la multiplicación. Uy, se corrió esta cosa. A ver. Ahí, ¿ya? Antes determino qué signo va a tener la multiplicación. Negativo por positivo, negativo. 4 por 3, 1 por 5. 4 por 3 es 12, 1 por 5 es 5. Negativo 12 quintos, ¿sí? En el ejercicio C, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo con un número decimal periódico. Ya, vamos a ver cómo se hace. Estamos multiplicando, ¿cierto? Estamos en ejemplos de multiplicación. Estamos multiplicando una fracción por un número decimal periódico. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ese número decimal lo vamos a expresar como una fracción, porque así es como lo hacemos, ¿ya? Tenemos que dejar todo como fracción para poder multiplicar. Entonces, ese número decimal periódico lo vamos a escribir como una fracción. Entonces, recordamos cómo se hacía. Escribo el número completo, 15, le resto lo que está fuera del periodo, que es 1, ¿cierto? 15 menos 1. Y abajo pongo 9 como cifras decimales periódicas haya. Como hay una cifra decimal periódica, un 9. Por lo tanto, esto sería 15 menos 1, 14. 14 novenos y negativo, porque es un número negativo. Así que ponemos negativo 14 novenos. ¿Ya? Y por lo tanto, vamos a multiplicar 2 quintos por la fracción que le corresponde a ese número decimal, ¿cierto? Que está acá. 2 quintos por negativo 14 novenos. Entonces, primero vemos el signo. Positivo por negativo, negativo. Ahora multiplicamos numerador por numerador, 2 por 14. Denominador por denominador, 5 por 9. 2 por 14 es 28 y 5 por 9 es 45. Y ahí tenemos el resultado, negativo 28 45avos. ¿Ya? Espero que esta parte les haya quedado clarita. En el siguiente video seguimos analizando.